Los invito a que oremos. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gloria sea a ti, Señor. Alabado sea tu santo nombre. En esta hora pedimos de que tu Espíritu Santo sea dado en cada uno de nosotros, en doble porción, para que podamos escuchar solamente tu voz. Permite que podamos entender cuál es tu voluntad para cada una de nuestras vidas y que podamos, Señor, poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Hemos estado estudiando acerca de la importancia de edificar nuestra fe en el tiempo del fin. Ese es el título del sermón. Y esta es la parte número 4. Si usted se ha perdido las otras partes, puede ir a escucharlas al canal en YouTube de Ministerio PES. Y hemos estado estudiando sobre cuán importante es edificar nuestra fe para estar en pie cuando Cristo venga. Los invito a abrir la palabra de Dios en Judas, capítulo 1, versículos 20 y 21. Judas, capítulo 1, capítulo 1, versículos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí la palabra de Dios nos dice que tenemos que edificarnos en la santísima fe. ¿Recuerdan lo que es la santísima fe? Nosotros pudimos ver la semana pasada que la santísima fe es la fe de Cristo, de Yeshua. Esa es la santísima fe. Tenemos que recordar que el cristiano tiene que pasar 3 diferentes fases de fe. La primer fase de fe, que déjenme decirles que la primera fase y la segunda fase nunca se deja atrás, sino que se lleva consigo toda la vida del cristiano hasta llegar a la tercera fase. La primera fase es la fe ¿en quién? En Cristo, en Yeshua. ¿Y cuál es la segunda fase de la fe? Alguien, a ver si alguien me lo puede decir. La segunda fase de la fe es, ¿cuál es? La fe con Cristo, con Yeshua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la fe en Cristo, Cristo nos lleva a una vida de santificación en el cual tenemos que poner la fe con Cristo. Si quedó entendido, digan amén. ¿Cuál es la tercera fase de la fe? La fe de Cristo, que es la que nosotros estamos hablando nosotros. Que cómo podemos edificar nuestra fe para que llegue a ser la fe de Cristo, la fe de Yeshua, porque eso nos permitirá estar en pie para cuando Él venga. Pero las otras 2 primeras fases no las dejamos atrás. Tenemos que caminar siempre confiando en Él, teniendo la fe con Él y tener la fe de Él. Ahora, en Gálatas capítulo 2, versículo 16,
nos habla de esta fe. Gálatas 2:16. Y esto estamos recordando lo que hemos visto o lo que vimos la semana pasada. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, de Yeshua. Somos justificados a través de ¿qué? De la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Querido hermano, necesitamos tener ¿qué? La fe de Cristo. Y cuán maravilloso es tener la fe de Cristo, porque cuando tenemos la fe de Cristo, todo es posible. Amén. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en la palabra de Dios solamente para hacer lo que su palabra dice que va a hacer. La fe es solamente confiar en su palabra, en nadie más. Por eso la palabra de Dios en Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Pero en el versículo 7 dice: mas bendito aquel que confía solamente en ¿quién? En Jehová. Por eso el tener fe quiere decir que solamente tenemos que confiar solamente en su palabra y en Él, dependiendo completamente de Él. Nosotros pudimos ver de que es indispensable conocer cómo edificar nuestra fe. Nosotros leímos la cita del Espíritu de Profecía donde dice: el conocimiento de lo que quiere decir la Escritura cuando nos insta a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento que se pueda adquirir. Tenemos que aprender cómo cultivar nuestra fe. Y sigue diciendo: sufrimos muchos problemas y dolores a causa de nuestra incredulidad y nuestra ignorancia de cómo ejercer la fe. Sufrimos muchos problemas y dolores porque no sabemos cómo ejercer la fe. Sigue diciendo: debemos atravesar las nubes de la incredulidad. No podemos tener una experiencia cristiana saludable. No podemos obedecer el evangelio para salvación hasta que se comprenda mejor la ciencia de la fe. ¿Escucharon? No podemos tener una vida cristiana plena si nosotros no conocemos cómo cultivar la fe, cómo ejercer la fe. Hay mucha gente que dice que tiene fe, pero su vida refleja que no tiene ni un granito de fe. Tenemos que saber cómo edificar nuestra fe. Tenemos que comprender mejor la ciencia de la fe, y hasta que se ejerza más fe, no puede haber perfección del carácter cristiano sin esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Aprendamos cómo cultivar la fe. Abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6. Solamente vamos a ver un aspecto de cómo cultivar nuestra fe. Porque es importante tener la fe de Cristo, de Yeshua. En Mateo capítulo 6, vamos a leer el versículo 24 al 29. Por tanto os digo,
no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Ustedes notaron que hay algo que se repite dos veces. ¿Y qué es lo que se repitió dos veces? ¿Qué es lo que se repitió dos veces? El vestido. ¿Lo notaron ustedes? ¿Por qué repitió dos veces el vestido? ¿Está hablando de una riqueza temporal o está hablando de una riqueza espiritual? ¿Qué piensan ustedes? Se puede aplicar a los dos. Es importante notar que esto que Cristo dijo se refiere a la vida espiritual como también a la vida temporal. Mucha gente solamente pone el énfasis en lo temporal, pero hoy día vamos a sacar la lección espiritual. Dice revestidos de fe. No sé si voy a darles el micrófono para que lo pasen allá atrás, para que los que tengan comentarios lo usen. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que estos textos hablan acerca también de la vida espiritual. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17? ¿Qué dice Apocalipsis 3, 17? Porque tú has dicho, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna necesidad tengo. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Dios? Eres un pobre, miserable, ciego y ¿qué? Y desnudo. Noten que la característica de la última iglesia en esta tierra es de que se encontrará desnuda. Usted sabe que usted y yo estamos desnudos. Tenemos solamente ¿qué? Un cobertor que se llama ropa. Pero usted quita el cobertor de la ropa y usted está desnudo. ¿Y qué sucede con la desnudez? La desnudez es ¿qué cosa? Vergüenza. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron, dice que sus ojos fueron ¿qué? Abiertos y se miraron ¿qué? Desnudos y tuvieron vergüenza. Génesis capítulo 3 versículo 7. Ahora, ¿de qué estaba vestido Adán y Eva antes de pecar? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. ¿Dónde encontramos nosotros eso? ¿Dónde encontramos que era la gloria de Dios? Para entender de qué estaban vestidos, vamos a ver de qué se viste Yah o Jehová, Elohim, Dios mismo. ¿Quieren saber de qué se viste? Miren lo que dice la palabra de Dios, Salmos 104, versículo 1. Salmos 104, versículo 1. Miren cuál es la ropa de nuestro Dios. Salmos 104, versículo 1. Y esa misma ropa era la que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén antes de pecar. Salmos 104, versículo 1. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de ¿qué cosa? De gloria y de magnificencia. ¿Cuál es el vestido de Elohim, de Dios? Su gloria y su magnificencia. ¿Qué fue lo que perdió el ser humano al pecar?
la gloria y la magnificencia de su Creador. ¿Dónde encontramos esto? En Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23, ¿qué dice? Muchos de ustedes lo conocen. ¿Qué dice Romanos 3, 23? Porque cuanto todos pecamos y estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Ese fue el vestido que se perdió. Y aquí nosotros leímos en Mateo capítulo 6 que dice que nosotros no debemos de preocuparnos del vestido, porque el vestido nos lo quiere dar ¿quién? Dios. Dios está en el negocio de restituir lo que se perdió. Él está en un negocio de perdonarnos y restaurarnos. Ese es el propósito de nuestro Dios. Eso fue lo que se perdió. Vayamos nuevamente a Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, para entender esto, tenemos que ver el contexto de lo que está hablando aquí. Y vamos a leer del versículo 19 en adelante. Mateo capítulo 6, del versículo 19 en adelante. ¿Lo tenemos? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El contexto nos está hablando de que tenemos que poner la mirada y nuestra vida en las cosas que celestiales, no en las cosas terrenales. Sigue diciendo el versículo 22: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Porque si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí? Que nosotros tenemos que ver las cosas con los ojos ¿de quién? De Cristo, de Yeshua. ¿Por qué? Porque ¿quién es la luz? Juan capítulo 1 dice que la luz es Cristo, es Yeshua, y Él vino a derribar las tinieblas. Por eso dice que nosotros tenemos que mirar las cosas no con nuestros ojos, sino con los ojos de nuestro Dios. ¿Y cómo podemos nosotros mirar las cosas a través de los ojos de Dios? A través de su palabra. Por eso tener fe es confiar solamente en la palabra de Dios. Amén. Ese es el contexto de lo que ahora nos estaba diciendo, que no nos preocupemos por el vestir, por el comer. Ese es el contexto. El contexto es vivir plenamente confiando solamente en nuestro Creador, dependiendo solamente de Él. Porque si no dependemos completamente de Él, entonces estaremos en tinieblas, estaremos ciegos, estaremos desnudos de la gloria de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora miren el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La pregunta es, ¿qué quiere hacer Cristo en usted? ¿Qué es lo que quiere hacer en usted? Vestirnos. ¿Por qué? Porque estamos desnudos. Él desea que nosotros tengamos el vestido ¿qué? Celestial. Así que tenemos que estudiar qué es lo que significa ser vestido de Dios.
Y yo cuando estaba estudiando esto en la mañana, realmente me emocioné. Llegó un momento en que dije, gloria a Dios. Porque Dios es bueno y maravilloso. Porque Él desea que nosotros estemos vestidos de su vestidura real en nuestras vidas. Para que nosotros vivamos plenamente en Él. Para que tengamos la paz y el gozo de Él. Para que tengamos su justicia de Él. Para que podamos vivir plenamente en Él. Y miren lo que la palabra de Dios dice en el versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comemos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué no debemos de afanarnos? ¿Por qué? Porque en el versículo anterior nosotros leímos que lo que Él quiere darnos a nosotros es su alimento, su vestidura y quiere darnos todo lo que nosotros necesitamos. El problema es que nosotros no tenemos fe. ¿Qué dice el versículo 30? ¿Qué dice el versículo 30? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Vosotros estáis desnudos porque no tenéis fe. Estás ciego porque no tienes fe. Sufres porque no tienes fe. Por eso nosotros no debemos de preocuparnos, porque Él desea darnos nuestras necesidades, pero nosotros tenemos que permitir de que Él haga la transformación en nuestras vidas. Y cuando nosotros permitimos eso, el Señor habrá, miren hermanos, lo que hemos experimentado aquí, o lo digo yo por mí mismo, lo digo por yo mismo, yo no sé ustedes, pero yo cuando estaba estudiando esto dije, yo no he experimentado completamente las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí, porque me hace falta fe, porque no sé cómo ejercitar mi fe, no sé cómo cultivar mi fe. Mire que aquel que está seguro, ¿qué dice la palabra de Dios? Mire que no caiga. ¿Qué dice la gente de la Odisea? Yo tengo fe, yo confío en Él, yo creo en Él, pero sufrimos porque no sabemos cómo ejercitar la fe. Y el Señor desea que darnos sus bendiciones a cada uno de nosotros. El problema es que nos hace falta fe. Examínese usted mismo si realmente está en la fe. ¿Qué es lo que nos dice en 2 de Corintios? 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Miren lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de hacer. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Quién es el que debe de examinarse? Nosotros mismos, si estamos en la fe. Si estamos en la fe, usted puede decir, yo estoy en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Quién debe de probarse? Nosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Tenemos tarea que hacer, ¿no? ¿Estamos en la fe o no estamos en la fe? Ayer nosotros estudiamos en la noche, estudiamos de cómo podemos nosotros saber si Cristo mora en nuestros corazones. Pero aquí la palabra de Dios dice que debemos de probarnos si realmente vivimos en la fe. Si nosotros vivimos en la fe, ¿quién es el que mora en nosotros? Yeshua, Cristo. Y si Él no mora en nosotros, ¿quién es el que mora? Si nosotros hacemos las obras del diablo, que eso quiere decir de que Él no mora en nosotros. Si nosotros solamente hemos dado el 99% a Cristo, a Yeshua, ¿quién tiene el control de lo demás? Ahora,
la palabra de Dios dice que Dios no comparte su trono. O usted lo da completamente o el otro toma control completamente. Comprobáis, examinaos si realmente nosotros vivimos en la fe. ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15? Cuán importante es que nosotros seamos revestidos de la vestidura celestial, de la vestidura que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Note lo que dice aquí. He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda, ¿qué cosa? Sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Es importante conocer cómo ser revestidos del vestido celestial? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque de eso dependerá si nosotros estaremos en pie cuando Él venga. Ahora, vimos que las vestiduras de Dios es su gloria y su magnificencia. Pero ¿cómo podemos ser vestidos por Yeshua, por Cristo? Querido Padre, Señor, vamos ante ti nuevamente para que tú ilumines nuestro pensamiento, para entender este mensaje hermoso que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén. Mateo 6:33. Vamos a ver cómo nosotros podemos ser vestidos por Yeshua, por Cristo. Mateo 6:33. Y quiero que, si tienen la oportunidad de apuntar los textos, apúntenlos. Porque vamos a ir a estudiar algo que tal vez nunca lo hemos estudiado o nunca lo hemos oído, pero es de suma importancia conocerlo. Note lo que dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué cosa? Y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. ¿Qué cosas? El alimento, el vestido, y estamos hablando del alimento espiritual y el vestido espiritual. Todo eso será añadido cuando usted busque primeramente el reino de Dios y ¿qué cosa? Y su justicia. Ahora, tenemos que entender que nuestras justicias son como trapos ¿de qué? De inmundicia. ¿Dónde lo dice eso? En Isaías 64:6. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ahora, ¿qué significa la justicia de Dios? La justicia de Dios es lo mismo que la gracia de Dios. Muchos de nosotros ya lo hemos estudiado varias veces. Muchos confunden la gracia con la justicia de Dios. Son lo mismo, son dos cosas distintas. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Primeramente, ¿la dádiva de qué? Un regalo. La gracia de Dios es un regalo. ¿Y qué hace la gracia? ¿Qué hace la gracia? A ver, díganme. Si nosotros somos salvos por gracia, nos da algo que no merecemos. Pero díganme en una palabra, ¿qué es gracia? ¿Ah? Salvación gratis. Regalo. ¿Qué es la gracia? ¿Perdón? Un favor. Hermano, la palabra de Dios nos declara que la gracia es ¿qué? Perdón. Eso es, perdón. Restauración. Eso es lo que es la gracia.
Todo lo que ustedes dijeron está correcto, pero la esencia de la gracia es el perdón, la restauración. Ahora, ¿qué es la justicia? Porque aquí dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. ¿Qué es la justicia de Dios? Debemos recordar en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que nosotros que esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde su fundamento es su justicia. 2 de Timoteo 3:16. Ahora, ¿qué dice en 2 de Pedro 3 versículo 13? Perdón, me confundí. 2 de Pedro 3 versículo 13 dice que esperamos cielos nuevos y tierras nuevas donde su fundamento es su justicia. Pero ¿qué dice 2 de Timoteo 3:16? Dice, porque toda escritura os ha sido dada y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿En qué cosa? En justicia. Tenemos cielos y tierras nuevas donde el fundamento es la justicia. Tenemos la palabra de Dios donde el fundamento es ¿qué? La justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? Hechos capítulo 17 versículo 31 nos dice que todos seremos juzgados en justicia. Hechos capítulo 17 versículo 31. Entonces, ¿qué es la justicia? Ayúdenme, ¿qué es la justicia? ¿Es quién? Es Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos lo que es la justicia? La justicia no es la gracia. La justicia es algo diferente de la gracia. La justicia tiene nombre. Miren lo que la palabra de Dios dice en Jeremías 23. Hermano, tenemos que tener bien claro en esto porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán ¿por qué? Por añadidura. Si usted quiere ir al reino de los cielos, usted tiene que ser llamado justo, no usted mismo, sino ¿por quién? Por Dios mismo. Dios es el que nos llama justo, no nosotros. Porque nuestras justicias son ¿qué? Trapos de inmundicia. ¿Qué dice Jeremías 23? 5 y 6. He aquí que vienen días, dice ya Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué es lo que iba a hacer este renuevo? ¿Y este renuevo quién es? Cristo, Yeshua. Y este renuevo hará justicia, juicio y justicia, perdón. En sus días será salvo Judá e Israel. Habitará confiado y este será su nombre en el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán? Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es la justicia? Jehová. ¿Y quién más? Yeshua, Cristo. Él es nuestra justicia. ¿Estamos entendiendo lo que significa la justicia? Examinaos y probaos vosotros mismos si realmente vivís en la justicia de Dios, por si Él mora en vosotros, que no lo acabamos de leer. 2 de Corintios capítulo 13. La justicia es alguien, es una persona, y esa persona es Yeshua, es Cristo, es Dios mismo. Reafirmémoslo más en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mas por él estáis vosotros
en Cristo, Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, justicia, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Oh, gloria a Dios, hermanos, porque Él es ¿qué? Nuestra justicia. Cuando Él es su justicia, usted estará enfrente en el tiempo del juicio y no mirarán sus justicias, sino mirarán las justicias de ¿quién? De Cristo, de Yeshua, y usted será liberado, usted será restaurado, usted será perdonado, usted será completamente hecho libre de toda culpa. Esa es la justicia que se nos da para que nosotros experimentemos la gracia de Dios. Pero si usted no tiene la justicia de Dios, usted no puede experimentar nada. Nada. Por eso leímos en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar ¿a quién? A Cristo, a Yeshua. Hermanos, le estamos buscando a Él. Estamos dejando de ver las cosas que nos impiden buscarle. Estamos dejando a un lado las cosas que sabemos, que hacemos, que no son lo correcto y que nos alejan de la justicia. Hermanos, es tiempo de nosotros ¿qué? Tomar una decisión y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Diariamente, depender solamente de Él, confiar solamente en Él. Ahora, ¿cómo Dios pone su justicia en nosotros? ¿Cómo es posible que Él la pone en nosotros? Ayer estudiamos un poquito de esto, pero este aspecto de cómo Dios revela su justicia en nosotros es algo maravilloso. Miren lo que dice la palabra de Dios en Santiago. En Santiago capítulo 3, versículo 18. Señor, nuevamente vamos a ti para que nos sigas hablando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Miren en Santiago 3, 18. ¿Cómo hace Cristo que se ponga su justicia en nosotros? ¿Cómo revela? ¿Lo tenemos? Y el fruto de la justicia se siembra ¿en qué? En paz. Para aquellos que hacen la paz. ¿Entendieron ese versículo? ¿Cómo el Señor revela su justicia en nosotros? Es un fruto. ¿El fruto de qué? ¿Ah? Viviéndolo con el fruto de la paz. Mucha gente dice: Señor, dame paz, pero a veces no saben ni lo que están pidiendo. ¿Qué es la paz? Ahí viene la pregunta. ¿Es el fruto de qué? De la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se revela en la paz. La pregunta es: ¿usted tiene paz? Porque Dios desea cubrirnos de su justicia, que es también la paz. ¿Me están entendiendo? ¿Quedó claro eso? Dios desea cubrirnos de su justicia, y su justicia es la paz. Eso es lo que este versículo nos está diciendo. Ahora, ¿qué es la paz? ¿Estamos listos? Ahora sí, vamos a estudiar. Filipenses capítulo 4. Hermanos, yo estaba estudiando esto y dije: wow, realmente no recibimos porque no sabemos pedir. Filipenses capítulo 4, vamos a leer el versículo
6 y 7. Porque es importante conocer lo que es la paz. ¿Por qué? Porque miren lo que dice: por nada estéis afanosos. ¿No está repitiendo lo mismo de Mateo 6? ¿Me está repitiendo lo mismo o no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Yeshua. Gloria a Dios, hermanos. Cuando usted y yo experimentamos la justicia de Dios, experimentamos la paz que nos mantiene en Cristo Yeshua, y experimentamos el amor de Dios, entonces nosotros venimos a tener paz eterna, no paz temporal. Porque a veces mucha gente tenemos la paz temporal que este mundo la da, pero la paz que Dios quiere darnos es eterna y es siempre estar en Él. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Los guardará de qué? ¿De qué nos va a guardar? ¿De qué? De nuestros pecados. O sea, en pocas palabras, la paz de Dios, su justicia, nos hace victoriosos. Y todo lo que pasamos, el Dios de paz nos guarda, nos acobija, nos conforta y nos llena de su amor, para que nosotros seamos guardados de todo pecado y vuestros pensamientos estén ¿en quién? En Cristo Jesús. No es más yo, sino es Él en mí. Es Él en mí. La paz y la justicia es lo mismo. Y el Señor desea vestirnos ¿de qué? De justicia, de paz. Gloria a Dios. Ahora sí entendemos lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensad. ¿En quién tenemos que pensar? ¿Dónde nos va a poner nuestros pensamientos? ¿Qué dice? El Dios de paz, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? ¿En quién? En Cristo, en Yeshua. Versículo 9. Aquí viene la santificación. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará ¿en qué? En vosotros. ¿Usted quiere tener la paz en su vida? Empieza a mirar a Cristo, a Yeshua. ¿Usted quiere tener paz en su corazón? Empiece a guardar lo que usted ha aprendido de Él. Vivir lo que has aprendido de Él. Hermano, no es solamente conocer, sino que es vivir lo que conocemos. Y lo que conocemos es ¿qué? Cristo, Yeshua, su justicia y su paz. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué hubo muchos mártires a través de la historia de este mundo? Y dicen las historias que ellos eran puestos en una hoguera y les prendían fuego, y en medio del fuego estaban cantando en completa paz. ¿Por qué? Porque estaban llenos de la fe y la justicia y la paz de Dios. Porque la paz de Dios
nos sostendrá en el tiempo de dificultad. Porque la paz de Dios nos sostendrá en el momento de sufrimiento. Pero no será tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha enseñado y nos ha dicho: lo mismo que tú estás sufriendo, yo también lo sufrí. La cosa no es sobre nosotros. Es que yo. No es yo. Es el Dios de paz, el Dios de justicia. Hermanos, ¿qué dice en Juan capítulo 12? Nosotros lo miramos. El mismo ejemplo que Dios quiere que nosotros sigamos es el ejemplo que Él nos ha dado. Y lo vimos ampliamente en los temas anteriores, en Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Específicamente en el tema del sábado pasado lo miramos. En Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. ¿Qué es el ejemplo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que Él nos ha enseñado? Porque yo no os he hablado por mi propia cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que Él hablaba solamente ¿qué? La palabra de Dios. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de todo lo que he de decir y de todo lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué es el ejemplo que Dios nos ha dado? Que Dios hablaba solamente la palabra de Dios, vivía conforme a la palabra de Dios y obedecía a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Dice: vive lo que has aprendido de mí, actúa lo que yo te he enseñado, obedece lo que yo te he mostrado. ¿Estamos entendiendo? Por eso el Señor desea revestirnos de su justicia y revestirnos de su paz. Que la justicia y la paz es ¿qué? Lo mismo. La una no puede existir sin la otra. La paz y la justicia no pueden existir aparte, porque es lo mismo. ¿Usted desea tener paz? Ahora sí vamos a poder pedir correctamente, ¿no? Señor, dame paz, tranquilidad. Ahora sí podemos decir: Señor, enséñame tu justicia. Sosténme. Sostén mi corazón y mi mente para siempre obedecerte. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Bueno, más, antes de eso, volvamos nuevamente a Filipenses. Ahora sí vamos a entender Filipenses 4:13. ¿Quién se lo sabe de memoria? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora sí entendemos cómo es que nos fortalece. Cuando nos somos revestidos de ¿qué? De su justicia y de su paz. ¿Y por qué nosotros no somos revestidos? Porque nos falta fe. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Lo tenemos? Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿por qué? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ¿qué cosa? Irreprensible. ¿Para qué? ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Yeshua. Oh, gloria a Dios, hermanos. Dios desea darnos su vestidura para que estemos en pie cuando Él venga. Hermanos, necesitamos ejercer nuestra fe. ¿Qué dice Filipenses 4:7? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Qué dice Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Yeshua. Hermanos, necesitamos meditar sin cesar en Yeshua, en Cristo. Necesitamos fijar nuestros pensamientos en Yeshua, en Cristo. Siempre en Él. Siempre en Él. ¿Quieres tener paz? Ve a la justicia de Dios. Pon tus pensamientos en el dador de la justicia y en el dador de la paz, en Yeshua, en Cristo. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso lo que la palabra de Dios nos dice? Yo no sé tú, pero a mí me llena de esperanza y me llena de gozo en la vida de nosotros, en mi vida personalmente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia tiene un nombre. ¿Quién es? Cristo, Yeshua. Y la justicia y la paz no pueden separarse. Cuando usted tiene a Cristo, Yeshua, en su corazón, usted viene a tener la paz y será guardado para no pecar. ¿Es posible dejar de pecar? ¿Ah? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Es posible dejar de pecar? Usted no puede dejar de pecar. A través de Yeshua, de Cristo, podemos dejar de pecar porque Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos para estar en pie cuando el Cristo venga. Irreprensibles, sin pecado. Porque ¿cuánto pecado entrará al reino de los cielos? Ni uno. ¿Por qué? Porque Cristo, Yeshua, vendrá a ser nuestra justicia. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, el Señor nos llena de su paz para que nosotros podamos ser confortados, para que podamos ser aliviados, para que podamos ser rescatados, para que podamos ser cambiados. Gloria a Dios por eso. En medio de la tormenta viene la paz. Él es nuestro defensor. Gloria a Dios. Ustedes, yo no sé cuántos de ustedes han sufrido un dolor muy fuerte, pero yo les voy a decir una experiencia. Ustedes recuerdan cuando Cristo estuvo en la barca. La tormenta estaba a todo lo que daba. ¿Y dónde estaba la paz? ¿Dónde estaba la justicia? ¿Estaba qué? Dormido. Hermanos, cuando hay un dolor bien fuerte, yo no les voy a decir por qué yo sufrí un dolor, pero me pasé toda una noche llorando y clamando a Dios. Y en medio de la tormenta es cuando Cristo, cuando Yeshua viene a traernos la paz, porque Él es nuestro Dios. Porque Él es, aún cuando dices, ya se acabaron mis lágrimas del sufrimiento, el Señor viene y su justicia nos cubre con su manto de justicia y nos llena de su paz. Pero ¿saben qué? Hay algo todavía más. La palabra de Dios dice que en el tiempo del fin habrá, la palabra de Dios dice en Oseas capítulo 6 versículo 3. Estamos estudiando acerca de qué, de lo que Dios quiere vestirnos. No perdamos ese concepto. Estamos hablando de la vestidura de Dios que quiere darnos a cada uno de nosotros. En Oseas capítulo 6 versículo 3. Querido Señor, nuevamente vamos ante ti para que tú puedas seguir hablando en nuestros corazones. Usa mis labios y mi mente para poder seguir compartiendo tu palabra y solamente tu palabra. En el nombre de Cristo de Yeshua te lo pido todo. Amén. Oseas capítulo 6 versículo 3. Oseas 6:3.
Y conoceremos, vamos a leer el versículo 2. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros. ¿Quién es el que va a venir? Cristo, Yeshua, Dios, Elohim. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La palabra de Dios dice que el último pueblo, el remanente, será lleno del Espíritu Santo y llegará a la madurez necesaria para poder salir a predicar el último mensaje de misericordia a este mundo. Esos 144,000 serán llenos del Espíritu Santo porque habrán recibido la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y dice que en Apocalipsis capítulo 18 versículo 1 dice que el mundo será iluminado por la gloria de Dios. Y entonces el mundo tendrá un último llamado de misericordia. Pero hermanos, necesitamos pasar en el crecimiento de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Muchos van a quedarse solamente con la lluvia temprana, porque nunca aceptaron a la justicia de Dios y de su paz. Pero aquellos que nosotros aceptemos la lluvia tardía, hermano, el Señor la va a derramar completamente en nosotros. ¿Y qué va a hacer esa lluvia? ¿Nos va a dar qué? Fruto. Nos va a hacer que crezcamos, que maduremos. Miren, hay algo interesante. Estamos estudiando de qué es lo que nos quiere vestir nuestro Dios. No se olviden. Vayamos a Isaías. Vamos a Salmo 65. Salmo 65. Salmos 65. Y noten de qué es lo que nos quiere vestir nuestro Dios. ¿Ok? Pongan atención a la cita, que se los voy a preguntar. Salmo 65, vamos a leer del versículo 9 en adelante. Visitas la tierra y ¿qué cosa? Y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos. ¿De quiénes? De nosotros. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvia. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen, se visten de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. ¿De qué nos quiere vestir nuestro Dios? ¿De qué nos quiere vestir nuestro Dios? ¿Ok? Pero el Espíritu Santo es el que nos va a dar el vestido que aquí nos está diciendo. ¿Qué es? ¿Cuál es? No me digan que lo perdieron. Su justicia. Amén. De su gloria. Miren, vamos a leer nuevamente el versículo
12. Y vamos a leerlo detenidamente. El versículo 12. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados, que somos nosotros, se ciñen, se visten, ¿de qué cosa? De alegría. Otras versiones dicen de gozo. El Señor desea que a través de la lluvia temprana y la lluvia tardía seamos vestidos ¿de qué? De su gozo, de su alegría. Vamos a poner todo junto. El Señor desea vestirnos ¿de qué? De su gloria, de su justicia. Su justicia es Él mismo. Y Él mismo, Él es la paz. Y ahora Él desea agregarle eso en su vestidura. Nos quiere llenar de su gozo, vestirnos de su gozo, de su alegría. ¿Y por qué? ¿Cuál va a ser el resultado de ser vestidos del gozo de Dios? ¿Cuál es el resultado? Léanlo ahí, versículo 13. Se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces ¿de qué? De júbilo, y aún cantan. ¿Cuál es el resultado de ser vestido del gozo de Dios? Hay júbilo. Hay júbilo. El júbilo no es una fiesta nomás así como el mundo las conoce. No, el júbilo es de alabanza. ¿A quién? A Dios, a Yeshua. Y cantan. ¿Ustedes recuerdan quiénes son los únicos que van a cantar el cántico de Moisés, el canto de liberación? ¿Quiénes son? Aquellos que han recibido la justicia de Dios, aquellos que tienen la gloria de Dios, aquellos que tienen la paz, aquellos que son revestidos del gozo de Yeshua, de Cristo. Entonces habrá un júbilo. Habrá un júbilo de trabajar por Él. Habrá un júbilo de compartir el mensaje de Dios. Habrá un júbilo de hablar solamente de la palabra de Dios. Habrá un júbilo de obedecer su palabra. Habrá gozo en medio de la tormenta. Habrá paz. Mientras los discípulos estaban jalándose los cabellos y gritando, ¿quién nos va a salvar? La paz y el gozo estaba dormido. Los mártires que han muerto llenos del gozo y de la paz de nuestro Dios, porque han sido cubiertos por la justicia de Él, porque han sido llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice, hermano? Murieron cantando. Los que estaban siendo quemados morían cantando. ¿Por qué? Porque había júbilo en ellos. Porque estaban cubiertos del gozo de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos mismos dijeron, Señor, si sepa tú, oh Rey, que si nos salva nuestro Dios nos salva, pero si no nos salva, gloria a Él. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta hay la paz y hay el gozo. En medio de la necesidad y en medio del sufrimiento hay paz y gozo. Ahí está la justicia de Dios completamente en Él. Por eso el Señor desea vestirnos ¿de qué? De su justicia, de su paz y de su gozo. Miren lo que dice Isaías 26:3. Isaías 26:3. Cuán importante es ser vestidos de la paz y el gozo de nuestro Dios. Isaías 26:3. ¿Lo tenemos? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuán importante es ser vestido del vestido celestial? Es de suma importancia. 26:3. Isaías 26:3. Es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos dará la victoria.
¿Por qué no tenemos la victoria? Porque no dejamos que el Señor ponga su vestido. Porque no nos hemos doblado nuestras rodillas en arrepentimiento y decirle al Señor: Señor, cúbreme con tu manto de justicia, dame tu paz y lléname de tu gozo, para que haya júbilo, para que haya un canto nuevo en mi ser. No el canto mundano. El 4, ¿qué dice? ¿Qué dice el 4? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oh, gloria a Dios. Él es nuestra fortaleza. Ahora, Salmos 16:11. Salmos 16:11. Cuando nosotros nos ponemos en la presencia de Dios, se nos dice que cuando estamos ante la presencia de Dios, somos llenos y revestidos de algo específico. ¿Qué dice Salmos 16:11? Salmos 16:11. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de ¿qué? De gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Por qué nos quiere revestir de paz, de gozo y de justicia? ¿Por qué? Porque estaremos en su presencia. ¿Y dónde está la presencia de Dios? En el reino de los cielos. Y específicamente ¿en dónde? En el lugar santísimo, donde está intercediendo por cada uno de nosotros, al lado del trono de ¿quién? De su Padre. Por eso dice en Hebreos capítulo 12: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Acercaos confiando solamente en Él, ante el trono de la gracia. ¿Qué dice en Apocalipsis 14? Dice: y ellos le siguen a donde el Cordero va. Estamos siguiéndolo, tenemos que ir a donde Él está. Y en su presencia hay gozo. ¿Usted sabe qué fue lo que llevó o por qué? A ver, déjeme ponerlo. Sabemos que Cristo murió por nosotros por amor. Amén. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a la cruz? Porque como humano, Él podía haber dicho, y estuvo así de cerquita, porque le pidió al Padre: Señor, si quita esta copa delante de mí para que ya no sufra. Así se lo dijo. Él no quería sufrir como humano. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a la cruz? ¿Qué fue lo que lo llevó? ¿Por qué murió Cristo? Murió por nosotros, sí, por amor. Pero ¿qué fue lo que Él dijo? Señor, obedeceré tu mandato. ¿Qué fue lo que lo llevó? ¿Sí me están entendiendo la pregunta? ¿La obediencia? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ajá, sí. Miren, Hebreos capítulo 12. Porque el Señor desea vestirnos de su justicia, de su paz y de su gozo. Hebreos capítulo 12. Señor, síguenos hablando a nuestro corazón. Muéstranos tu verdad a través de tu palabra. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tenemos? Puesto los ojos en Cristo Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el, ¿qué cosa? Gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué fue lo que llevó a Cristo a la cruz? El gozo. ¿De qué nos quiere vestir Yeshua, Cristo, a cada uno de nosotros? De su gozo. El gozo puesto delante de él, sufrió la cruz
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de su Padre. ¿Qué es el gozo? Estar gozándose allá en el cielo. Ajá. El gozo es, ¿sí, no? To spend eternity with us. El dedicar la eternidad con nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es el gozo? Amén. Está bien, correcto. Ajá. Si les pido un texto, ¿me lo pueden dar? ¿Ah? ¿Es un placer o alegría? Es un paseo, esa es la definición. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Nehemías, y apúntenlo, apúntenlo. ¿Por qué el Señor nos quiere vestir de su justicia, de su paz y de su gozo? Ahora lo vamos a entender. Nehemías 8. Nehemías 8. ¿Tenemos Nehemías? Versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Nehemías 8:10. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es, ¿qué cosa? Es vuestra fuerza, fortaleza. ¿Qué es el gozo? Es la fuerza de Dios. Es la fuerza de Dios para ser fiel. Por eso dice: no os entristezcáis, que mi gozo, mi fuerza está contigo. En medio de la paz y de la angustia y de la tristeza, llénate de gozo, porque es la fuerza para darnos salvación. Por eso el Señor desea vestirnos con su vestidura de gozo, de paz y de justicia. ¿Cómo nosotros llegaremos a ser victoriosos? Por el gozo de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo fue que Cristo murió en la cruz del Calvario? Por el gozo de su Padre. El gozo es la fuerza de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo nosotros buscamos esto? ¿Qué es la cita que nosotros leímos? Hemos estado leyendo esta semana. En el libro de Dios nos cuida, página 62, párrafo 6. Él desea que comprendamos que Él regresó al cielo como hermano mayor nuestro, y que ha puesto a nuestra disposición el inconmensurable poder que se le confirió a Él. Él nos ha dado el mismo poder que Cristo, que Yeshua tuvo aquí en la tierra, se nos ha dado a nosotros en gozo para que nosotros seamos fieles a Él. Inmensurable. O sea, no tiene ni principio ni fin. Es eterno. Tenemos el poder a nuestra disposición. Por eso el Señor dice: yo te quiero vestir ¿de qué? De gozo. Te quiero vestir ¿de qué? De paz. Te quiero vestir ¿de qué? De justicia. Pero no obtenemos el vestido de Dios por falta ¿de qué? De fe.
Hermanos, tenemos que empezar ¿a qué? A tomar decisiones para nuestro Dios, para que crezcamos y edifiquemos nuestra fe en la santísima fe de Cristo, de Yeshua, que es la fe de Yeshua, de Cristo. Sufrimos porque queremos. Hermano, Dios en su justicia nos quiere llenar de paz y de fuerza y de gozo. Por eso el Señor nos quiere cubrir de eso. Sí, dígame, hermano. Para mí, el gozo de Jesús se sintetiza en Isaías 53:11. Isaías 53:11. Que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hasta ahí. Amén. Ese es el gozo. ¿Por qué? Porque el fruto del gozo, de la paz y de la justicia del Padre, del Hijo, viene a dar paz y gozo en la vida de Cristo y de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Ahora, ¿cómo nosotros buscamos esto? Salmos 34. Salmos 34. Salmos 34. 34:14. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Aquí vienen las decisiones que tenemos que tomar. Aquí viene la decisión que tienes que tomar, que yo tengo que tomar. Dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ¿qué? Y síguela. Por eso el Señor desea que cubrirnos con su paz. Pero necesitamos de nosotros dejar ¿qué? El mal. Por eso cada vez que se toca el shofar es un llamado al arrepentimiento. Cada vez que usted escucha ese sonido, tóquelo, hermano. Ese sonido es para que usted recuerde que debe de apartarse del mal. Apártate del mal. ¿Y eso qué dice en Joel capítulo 2? Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. ¿Llamando a qué? Al arrepentimiento. Amén. Arrepiéntete, busca la paz y síguela. Amén. Y síguela. ¿Qué dice en Salmo 126? Salmo 126. Salmo 126, versículo 6. Mire lo que la palabra de Dios dice, que el gozo hará en nuestras vidas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿De quién está hablando? De nosotros, que estamos ¿qué? Esparciendo la semilla. Dice: mas volverá a venir ¿con qué? Con regocijo, con el gozo, con la fuerza de nuestro Dios, y trayendo ¿qué cosa? Sus gavillas. ¿Qué son las gavillas? La cosecha, los frutos. ¿El fruto de qué? De la semilla. Pero nosotros saldremos con la fuerza ¿de quién? De Dios. Con el gozo ¿de quién? De nuestro Padre. Con el gozo de nuestro Creador. El problema es que nosotros no compartimos. ¿Qué dice Isaías 55:12? Isaías 55:12. Ahora estamos entendiendo completamente cuál es la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida. Por eso el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿por qué? Por añadidura. Isaías capítulo 55, versículo 12. Porque con alegría, con gozo saldréis. ¿Qué es el gozo del Señor? Su fuerza. ¿Cuál es la fuerza? El Espíritu Santo. Con la fuerza de Dios saldréis. ¿Y con qué más? Y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso.
Aquí está, hermanos. Por eso el Señor desea que cubrirnos con su manto de justicia, con su manto de paz, con su manto de gozo, para que podamos hacer la voluntad de Dios, para que vayamos con alegría y gozo y paz. Querido Señor, nuevamente vamos ante ti para que sigas hablando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo y de Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, aquí está en este versículo, Isaías 55, versículo 12. Salgamos con el poder de Dios. No es con poder, sino que es con ¿qué? Con el Espíritu Santo, el cual saldremos llenos de paz y veremos los resultados de Dios, no sus resultados. Hermanos, ¿estamos vestidos del gozo y de la paz y de la justicia de nuestro Dios? Mateo 6:33, regresemos a donde iniciamos porque ya estamos terminando. Mateo 6:33. Y esto es hermoso, hermanos, esto es maravilloso. Hasta se me puso la piel chinita. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. Veamos el versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad, ¿qué cosa? Los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Hermanos, consideren al lirio de los campos. ¿Qué quiere decir eso? Esto es maravilloso. Vamos a ver en Oseas. Oseas. Y gloria a Dios porque Él no nos ha dejado en tinieblas. Oseas. Gloria a Dios por su palabra. Oseas 14. Vamos a leer versículo 1. ¿Lo tenemos? Vuelve, oh Israel, a Elohim, Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Lo tienen, Oseas capítulo 14, versículo 1. Vuélvete, David. Vuélvete, Luz. Vuélvete, Manuel. Vuélvete, Abby. Vuélvete, Miriam. Vuélvete, Brian. Vuélvete, ponga su nombre ahí. Vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Versículo 4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y gloria a Dios por el versículo 5. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como ¿qué? Él florecerá como ¿qué? ¿Acaso no han visto a los lirios del campo que ni se preocupan que quién es el que los viste? Él es quien es el que los viste. Dios. ¿Quiénes son los lirios? Nosotros. Pero necesitamos ¿qué? Doblar nuestra rodilla y arrepentirnos al Señor para ser perdonados y llenos de gracia. Y yo seré a Israel como rocío, y él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. ¿Quién es el que florecerá? ¿Quién es? Nosotros. ¿Pero a través de quién? De Yeshua. Porque dice, Él, el Dios de Israel, florecerá entre vosotros. Y será como ¿qué? Como un Líbano. Ustedes han visto un Líbano. Yo no lo he visto, pero he visto fotos. Son árboles ¿qué? Grandísimos y llenos de ¿qué? Frondosos. Hermanos,
el Señor es el que nosotros empieza a florecer como lirio. ¿Por qué? Porque Él nos cubre con su manto de justicia, de su paz y de su gozo. Y nosotros venimos a hacer ¿qué? Lirios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos viste. Él es el lirio principal. ¿No es maravilloso lo que el Señor desea hacer con nosotros? ¿No es maravilloso que el Señor hace que nosotros seamos lirios? Despreocúpate, entrégate a Dios. ¿Qué es lo que dice en Juan capítulo 18, versículo 37? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18, 37. Todo aquel que es de la verdad, escucha, oye mi voz. Hermanos, ¿por qué no somos vestidos? Por falta de fe. Porque aún no hemos doblado nuestras rodillas y entregado nuestra vida completamente a Dios. Cuando nosotros hagamos eso, el Señor nos cubrirá con su manto de justicia, con su manto de paz, con su manto de gozo, y Él florecerá y nosotros seremos lirios andando. ¿Se imaginan tener un vestido de lirios? Yo recuerdo a mi abuelita, era una de las plantas preferidas de ella. Tenía lirios en el patio y tenía lirios por todos lados, y cuando el aroma del lirio salía, usted caminaba por al lado de los lirios y olía el olor de los lirios. Cuán maravilloso es que nosotros estemos vestidos y que nuestro vestido sea el lirio. ¿Qué va a hacer con nosotros ese lirio? Vamos a oler a frescura de vida. Vamos a oler a Cristo, a Yeshua. ¿Qué dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14? 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Yeshua, y por medio de nosotros manifestamos en todo el lugar el olor de su conocimiento. El olor de los lirios, el olor de la justicia, el olor de la paz, el olor del gozo. Caminaremos y la gente dirá: ah, huele rico. ¿Por qué? Porque olerá a nuestro Dios y Salvador. ¿Cómo ejercemos nuestra fe? Permitiendo que derrame su lluvia temprana y su lluvia tardía, doblando nuestras rodillas y arrepintiendo de nuestros pecados, para que haya paz y justicia en nuestro ser, y que su gozo y su fuerza nos llene del poder para ser fieles aún hasta la muerte. Vendrán tiempos difíciles, los vendrán. Pero cuando nosotros somos cubiertos con el manto celestial, nosotros permaneceremos fiel. Y en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, recibiremos consuelo, recibiremos gozo, recibiremos paz, y alabaremos a través de nuestros labios con unas palabras de júbilo y un cántico nuevo en nuestro corazón. Gloria a Dios. Hermanos, ¿deseas tú ser lleno del manto de justicia de Dios? Del manto celestial que Dios quiere darnos. Ahí está. Ejerce la fe. ¿Por qué no recibís el manto? Por falta de fe. ¿Qué significa fe? Confiar solamente en su palabra y en lo que Él hará. Dios quiere y que nosotros podamos doblar nuestra rodilla y ejercer nuestra fe completamente en Él, para ser cubiertos por su lluvia temprana, su lluvia tardía y su manto celestial. Porque será lo único que nos permitirá estar en pie cuando Él venga. Gloria a Dios. Oremos. Querido Padre, Señor,
Hay gozo y alegría en nuestros corazones, porque nos has dado de tu Espíritu Santo y has hablado a nuestros corazones. Señor, en esta hora agradecemos inmensamente por las decisiones que hemos tomado en entregar nuestra vida a ti, Señor. Doblamos nuestra rodilla en completo arrepentimiento, buscando tu poder, tu gozo, tu fuerza para ser victoriosos. Guarda nuestros pensamientos, nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para ser irreprensibles hasta cuando tú vengas, Señor. Señor, gracias por hablarnos a nuestros corazones. Cúbrenos con ese aroma de lirio en el cual nosotros podamos ser un testimonio vivo de tu testimonio, de tu misericordia, de tu amor, de tu paz y de tu gozo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo agradecemos. Amén. Gloria a Dios.